Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. La manipulación genética. Águila o sol. Nuevamente les damos la bienvenida a todas y todos nuestros alumnos de secundaria de primer grado a una sesión más de Ciencias Biología. Yo soy el maestro Ricardo Ortiz Licona y desde Jalisco me acompaña el profesor Raúl Hurtado Pérez. Como siempre, me es muy grato enviar un afectuoso y respetuoso saludo desde el embalse acuático más grande del país, el lago de Chapala, desde donde me permite informarles el aprendizaje esperado del día de hoy. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Nos enfocaremos en el propósito, valorar alcances y limitaciones de la manipulación genética, y lo haremos a través del tema, la manipulación genética, águila o sol. Recuerden tener al alcance sus materiales escolares para tomar nota de los nuevos e interesantes datos que en el transcurso de esta sesión se desarrollarán. Les informamos que a lo largo de la sesión aparecerán letras que formarán la palabra que incorporaremos a nuestro abecedario biológico, por lo que les invitamos que las anoten, ya que paulatinamente las verán en la pantalla y al final identificaremos todos juntos cuál es esa palabra. Profesor Raúl, ¿qué le parece si este día hacemos uso de la tecnología y para acercarnos un poco más, viajo de manera virtual hasta Chapala, Jalisco, a reunirme con usted y así iniciar nuestra sesión? Excelente, maestro Ricardo. Acá lo esperamos. Ya estoy aquí, profesor. Bienvenido, profesor. Comencemos. Ya en sesiones anteriores se han tratado algunos temas sobre la genética, pero en esta ocasión nos centraremos específicamente en la manipulación genética en los campos de la salud y el medio ambiente, apoyados en todo momento de la bioética. Sí lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo, profesor? El tema lo vimos anteriormente y se enfoca al sentido ético y principios conductuales del ser humano en relación a la manipulación genética de los organismos del planeta. Cabe mencionar que la bioética es claramente imparcial y en esta sesión mencionaremos distintos posicionamientos y opiniones que existen alrededor de la manipulación de los genes. Es de suma importancia establecer las fronteras de lo viable y de lo inviable, ya que el ser humano, en su afán de buscar nuevos alcances de la ciencia, podría incluso lograr lo que anteriormente solo se veía en películas de ciencia ficción. Por ejemplo, una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México menciona que científicos chinos realizaron la modificación genética de embriones humanos, esto con una técnica innovadora llamada CRISPR-Cas9, que es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Eso incluye, claro, a las células humanas. Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndolo además de una manera muy precisa y totalmente controlada. Esa capacidad de cortar el ADN es lo que permite modificar su secuencia, eliminando o insertando nuevo ADN, y aunque parece ciencia ficción, ya es una realidad. ¿Y en qué consistió específicamente el experimento? El artículo señala que nacieron dos gemelas de nombre Lulu y Nana, cuyo ADN se modificó para aumentar la resistencia ante el VIH del que el padre era portador, además de otra protección a otras enfermedades como la viruela o el cólera. El objetivo era introducir una variante genética que dificultara que el VIH lograra infectar a su objetivo mediante la eliminación de un receptor de los glóbulos blancos. ¿Y esto fue válido o aceptable por la sociedad científica del mundo? El biólogo He Jiankui afirmó que no era un simple proceso de corrección a una anomalía en el ADN, sino que era un experimento de mejora genética. Esto provocó alerta por parte de científicos y bioeticistas, quienes con cautela y cierto escepticismo clasificaron el trabajo como éticamente problemático, ya que lo consideraron como una grave violación de las leyes y regulaciones del gobierno y de la comunidad científica china en general.
al violar seriamente la ética y normas académicas. Es entonces aquí donde entra la bioética, por lo que algunos psicólogos señalan que la manipulación genética podría orientarse hacia la eugenesia, la cual es una disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar a la especie humana, acabar homogenizando las especies, y con ello posiblemente desaparecer la identidad cultural, como lo menciona Fernanda Villela Cortés, investigadora de la UNAM. Se ha intentado exponer hasta el momento los parámetros de la eugenesia y del determinismo genético para que, a partir de este punto, el argumento de que podemos perfeccionarnos no solo en lo físico, altura, fuerza, longevidad, sino en lo psicológico, más creativos, menos violentos, más éticos, resulta inválido por una razón. Queremos encontrar respuestas simples a problemas complejos. Esto es, querer resolver problemas de orden social y de conducta por medio de la genética. Es reducir y homogeneizar nuestros problemas para poder aplicarles la solución que hoy está capturando nuestra atención y en la que estamos vertiendo esperanzas de mejora: la genética. ¡Qué interesante! Hay que señalar que se asocian 4 principios básicos con la bioética. Número 1. Respeto por la autonomía, donde se afirma que toda persona tiene derecho a elegir y decidir por sí sola sobre las condiciones de su propia existencia. Número 2. Beneficencia, estableciendo la relación entre costo y beneficio, por lo que se busca el bien común, así como el proteger sin dañar a los demás. Número 3. No maleficencia, donde se promueve el buen uso de estos conocimientos, lo cual evita dañar o perjudicar a terceros para salvar una vida. Y número 4. Justicia. Establece la equidad entre costos, beneficios y riesgos, así como responsabilidades, bienes materiales y derechos. Por lo que menciona, profesor, entonces la manipulación genética tiene límites y alcances, muchos de ellos asociados a la salud del ser humano. Recordemos que la manipulación genética es una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en la reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos e introducirlos en otro genoma para que se expresen. Pero, ¿qué beneficios y riesgos podría derivar de la experimentación con organismos transgénicos? Escuchemos a la doctora en inmunología, Paula Licona, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien nos explicará más sobre este tema. Hola a todos, soy la doctora Paula Licona, soy inmunóloga. Trabajo con el sistema de defensa, o sea, el sistema que nos defiende contra patógenos. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de los beneficios y riesgos de trabajar con organismos transgénicos. Y primero vamos a empezar explicando qué es un organismo transgénico. Un organismo transgénico puede ser planta, animal, cualquier ser vivo que ha recibido una edición genética, o sea, que tiene genes de más o genes de menos o modificaciones dentro de su mismo genoma que permiten, que hacen que se llamen organismos transgénicos. Los beneficios en el sector salud, por lo menos en cuanto a salud humana, pues son muchos porque la terapia génica ha permitido el tratamiento de enfermedades para las cuales no hay cura o tratamiento de pacientes terminales que ya no hay tratamientos para pues, mantenerlos vivos. Entonces, ahí, por ejemplo, se ha utilizado para el tratamiento de pacientes con cáncer. Actualmente se está trabajando mucho en terapia génica o edición genética para el tratamiento de otras enfermedades hereditarias que pueden pues, transmitirse por generaciones y que con estas herramientas genéticas y generación de, más que organismos transgénicos, es edición genética en humanos, en células humanas, pues no en organismos completos, pero sí supongamos que un niño tiene leucemia, ¿no? Y esa leucemia es porque pues, su material genético tiene alguna mutación que está llevando al desarrollo de esa patología. Entonces, si la ventaja de que sea un cáncer de ese tipo, que es un cáncer que está en circulación,
circulación, o sea, no es un cáncer fijo en un tejido. Este es un cáncer que podemos sacar las células de la sangre sin invadir, o sea, sin hacerle una cirugía para sacarle un pedazo de hígado o de algún tipo, o si tuviera algún otro tipo de cáncer en un tejido sólido, en un tejido del organismo. La ventaja de este tipo de cáncer es que si está en circulación, nosotros sacamos la sangre de estos individuos, las arreglamos, por así decirlo, genéticamente, o sea, volvemos a la condición sana a esa célula y después pueden reinfundirse, se pueden trasplantar de nuevo esas células al individuo y de esta forma pues curar a un niño de cáncer, ¿no? Por ejemplo. Y así como en el cáncer se ha utilizado también o se está pensando utilizar en pacientes con VIH o pacientes con algún otro tipo de enfermedad hereditaria, ¿no? Eso es en cuanto al sector salud. En el sector agrícola y ganadero, por ejemplo, se están usando animales o plantas transgénicas que son, supongamos, ahora pensando en estos cambios climáticos que hay y pues la pérdida de algunas poblaciones de plantas o de animales que por el calentamiento global estamos perdiendo. Entonces piensen que ahora podemos generar plantas que son resistentes a la sequía, que requieren menos nutrientes del suelo, por ejemplo, y eso se puede generar justamente con edición genética. Lo mismo que generar animales que, por ejemplo, ahora produzcan más leche o tengan más becerros machos que hembras, depende de o sea, que para equilibrar la población, ¿no? Entonces, en el sector industrial pues tienen una gran relevancia porque pueden asegurar que un cultivo o una camada de becerros, por ejemplo, sean eficientes, sea productiva, ¿no? Que no se pierda. También hay sus riesgos y bueno, ahí en ese sentido pues la edición genética, sobre todo la que les mencionaba en humanos, pues tiene que hacerse con mucho cuidado. Esta herramienta de edición genética que se está utilizando actualmente, que es CRISPR-Cas, se utiliza ya, se está utilizando en proyectos piloto, pero todavía tenemos que tener mucho cuidado con que estas tijeras moleculares que cortan y pegan el genoma de las células no vaya y haga ese corte en un lugar que no queremos que lo haga, ¿no? O sea, todavía hay posibles efectos secundarios que tenemos que seguir trabajando con esta tecnología para mejorarla, ¿no? Eso y también pensando que a lo mejor si introducimos estos organismos transgénicos en el ambiente y podríamos incluso, pues, de forma negativa afectar el ecosistema, ¿no? Y a lo mejor hacer plantas que sean ahora más resistentes y entonces invaden pues el ambiente y eso tampoco está muy bien, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa introducción de especies editadas al microambiente. Y bueno, creo que eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado esta cápsula y los vemos en la próxima cápsula. Permítame reunirme con usted en el aula para escucharlo y verlo de cerca. ¡Oh! Me ha quedado bastante claro. Entonces, es por eso que se debe de tomar en cuenta que en una sociedad actual, donde existe una gran diversidad de creencias e ideas de lo correcto y lo incorrecto, se requiere actuar con bioética sobre situaciones en el ámbito de la genética y de la salud. Al actuar con bioética, no se afirma rotundamente cuál posicionamiento es correcto, sino que proporciona puntos de reflexión que permitan analizar, mediante el diálogo y el respeto, toda situación y tomar la decisión más acertada. Así es, profesor. Por ejemplo, en el tema de la clonación humana, actualmente existe un enorme debate bioético o moral, pues hay quien opina que no deja de ser un proceso que modifica la normalidad ética de la humanidad y que representa una clara agresión hacia la dignidad humana, poniendo en riesgo a la seguridad biológica y el orden social. Por otro lado, existen también quienes lo aceptan como una excelente alternativa para lograr la longevidad, ayudando a la lucha contra el cáncer y muchas enfermedades genéticas más. En otro orden de ideas, con la bioética se analiza, además, la regulación de procesos genéticos que pudiera poner en riesgo a los alimentos, el medio ambiente y el planeta mismo. La regulación de los centros de salud tiene también una gran importancia, puesto que incluye conceptos que generan mucho debate, como la eutanasia, los paliativos o los cuidados que se dan a las personas que están en terapia intensiva. Por último, también se requiere una regulación en los avances
y conocimientos que tengan que ver con la procreación, donde se incluyen los métodos anticonceptivos, la inseminación in vitro, la fecundación asistida y las regulaciones natales. Como se ve, la situación no es sencilla y Fernanda Villela Cortés lo cita claramente en el siguiente extracto del artículo denominado Eugenesia y determinismo genético, una solución simple a un problema complejo, donde menciona: para dejar de preocuparnos por la contaminación global y encontrar en estas modificaciones una salida de supervivencia a la falta de alimento, de agua potable o de aire limpio, entonces mi posición es que no es ético el uso de estas tecnologías, porque se buscaría una respuesta genética a problemas provocados por una industrialización descontrolada y la generación de desechos químicos tóxicos que se vierten al ambiente. Si nos preguntamos por qué queremos encontrar la relación genética de comportamientos indeseados socialmente, como la violencia o el alcoholismo, y la respuesta es para modificar nuestros genes y dejar de lado los factores sociales que los promueven, como la falta de empleo, el crecimiento de zonas marginales o el aumento de poblaciones vulnerables en cinturones de miseria que caracterizan a las grandes urbes, entonces mi posición es que no es ético porque estamos buscando una salida de orden genético a un problema social. Si nos preguntamos por qué queremos eliminar el gen del factor de coagulación sanguínea 8 de mi descendencia y respondemos que para eliminar la probabilidad de que padezcan hemofilia tipo A o sean portadores, y con esto elimino uno de los tantos factores que pueden afectar su calidad de vida, entonces mi postura es que esto es ético, porque estamos buscando una respuesta genética a un problema genético. El punto clave es pensar que la decisión final la tomarán los individuos y que cada uno podrá elegir el mecanismo que desee, por considerarlo seguro, porque cuenta con la información necesaria para tomar una decisión autónoma y porque considera que las consecuencias serán mayoritariamente benéficas y los riesgos han sido sopesados y medidos. Parto del principio de responsabilidad, no solo de las acciones que nos afectarán a nosotros, sino de aquellas que serán trascendentes para las generaciones futuras. Qué palabras tan interesantes de Fernanda Villela Cortés. Y creo que tiene mucha razón cuando hace referencia a los beneficios que la manipulación genética tendrá en un futuro no muy lejano. Basta con mencionar algunos de ellos para darnos cuenta que estamos en una era donde los pasos son agigantados en cuanto a la genética. Como por ejemplo, el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9, que podría mejorar la calidad de vida de las personas que sufren determinados padecimientos e incluso ayudaría a curar diversos tipos de cáncer o enfermedades hereditarias degenerativas. Es probable que en un futuro no muy lejano estemos hablando de una realidad, gracias a estos avances. Pero no solo el campo de la medicina se ve beneficiado con la manipulación genética, también diversos sectores como lo es el alimenticio. Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos incluyen alimentos más nutritivos y apetitosos, plantas resistentes a las sequías y a enfermedades, requieren menos recursos ambientales como lo es el agua y los fertilizantes, menos uso de pesticidas, aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido con una mayor vida útil, crecimiento más rápido en plantas y animales, alimentos con características más deseables, como las papas, que produzcan menos sustancias nocivas al freírlas, alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros medicamentos, entre muchas otras más. Definitivamente parece ser que existen muchos beneficios, aunque debemos de considerar también que algunas organizaciones sociales han expresado preocupaciones sobre los alimentos transgénicos, tales como crear alimentos que pueden causar una reacción alérgica o que sean tóxicos, cambios genéticos inesperados y dañinos. Los genes modificados se trasladan de una planta o animal que no está modificado genéticamente, o la producción de alimentos que pudiera ser menos nutritivos, entre otras preocupaciones.
En efecto, profesor, aunque algunos científicos del Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de la Ciencia mencionaron en el libro Transgénicos, publicado en el 2017, que no existe evidencia importante de daño por el uso de estos organismos transgénicos. Todos los señalamientos y las publicaciones a supuestos daños a la salud, al medio ambiente o a la biodiversidad son infundados y carecen de sustento científico sólido. Por ello, las agencias responsables de la seguridad y de la inocuidad alimentaria no han retirado ningún producto transgénico de los que hoy se encuentran en el mercado. Podemos comenzar a formar entonces una conclusión con todo lo que hasta el momento hemos trabajado. Pero antes de eso, en casa, con ayuda de su familia, traten de responder las siguientes preguntas. ¿Consideran que la manipulación genética será fundamental para el desarrollo de la especie humana en el futuro? Piensen bien su respuesta y escríbanla en su cuaderno. Discutan la respuesta con los integrantes de su familia y posteriormente con su profesora o profesor. Las ventajas y desventajas de la manipulación genética y escriban su opinión sobre ella. Como conclusión, podemos mencionar que desde que la ciencia avanzó lo suficiente para crear organismos genéticamente modificados, la controversia alrededor de su uso no deja de existir, ya que existen diversos posicionamientos desde el punto de vista científico, político y social, en donde cada quien propone su propio juicio al respecto, dejando en claro que las nuevas tecnologías deben desarrollarse bajo un sólido sistema de regulaciones. Escuchemos a la doctora Paula Licona, la cual nos ayudará a completar nuestra conclusión. Entonces, primero, nada más brevemente, la edición genética pues es la modificación de nuestro genoma, ¿no? Puede ser con algunas herramientas nuevas como la de CRISPR-Cas o un sistema viejo de edición, pero la idea es que estemos modificando nuestro DNA, nuestro genoma, para beneficio del individuo, ¿no? Puede ser para, en un caso, pues curarlo de alguna enfermedad o hacerlo más resistente en caso de plantas o animales, hacerlos más resistentes a algún tipo de pues, falta de nutrientes o sequía, etc. Entonces, bueno, ahí hay, en el humano, particularmente la edición genética en salud humana, es justificada y se utiliza actualmente para pues, la cura de enfermedades, ¿no? Un individuo que tiene un cáncer o que tiene alguna enfermedad para la cual ya no hay tratamientos, estos sistemas de edición genética pues, se están utilizando actualmente como la herramienta última, o sea, ya cuando no hay otra opción para tratar este tipo de enfermedades. Obviamente, pues en ese sentido está justificada y no así en otros contextos como en uno en el que recientemente un investigador en China pues hizo una edición de bebés, ¿no? De humanos completos. En este caso, pues realmente no es una razón justificada porque además ni siquiera era un embrión que estaba enfermo y venía de un banco de reproducción asistida. Esto quiere decir que en este caso, o sea, la justificación era, bueno, lo puedo usar ahí porque entonces quiero hacer un super bebé, ¿no? Ni siquiera porque era un bebé que estaba enfermo, ¿no? Ahí, antes que hacer edición genética, aún en esos casos de reproducción asistida, o sea, de parejas que no pueden tener bebés y que si en ese caso pues piden ayuda y usan este tipo de herramientas para arreglar embriones que están enfermos, pues podría ser a lo mejor en este caso justificado, pero ni siquiera, porque de esos embriones que pueden generarse, seguramente alguno estará sano y entonces no hay necesidad de hacer ningún tipo de edición, ¿no? O sea, puedes tener a tu bebé normal, sin ningún tipo de modificación y evitarte pues, los posibles efectos secundarios o secuelas que pudiera haber de hacer una edición en un organismo completo que pues, tal vez no estamos previendo, no podemos predecir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer edición en embriones humanos, por lo menos, está prohibido. O sea, hay toda una serie de reglamentos que tienen que seguirse para trabajar con este tipo de tecnologías y evidentemente actualmente no está aprobado la edición en organismos completos, particularmente no en humanos. Sí en células de humanos para tratar algún tipo de enfermedad, pero no en organismos completos.
Ahora, el caso de plantas y animales, ahí sí ya se está haciendo edición pues completa en el organismo, y en este caso pues también es justificable en un sentido en el que pudiera a lo mejor salvar a un cultivo completo contra una infección, o hacer una planta que es resistente a un tipo de hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, estamos rescatando ese cultivo haciendo este tipo de edición, pero también éticamente podrían pensar, bueno, estamos haciendo plantas muy resistentes que a lo mejor van a ser mejores invasoras, van a afectar otras poblaciones de plantas, y entonces ahí también hay que tomar en cuenta, pues con cuidado, pues tomar estas decisiones de inserción o meter estas poblaciones transgénicas al ambiente de forma muy racionada, ¿no? O sea, pensar realmente si vale la pena hacerlo y qué impacto pudiera tener en la vida o sobrevida de algunas otras especies alrededor, tanto de plantas como de animales, ¿no? Entonces, todavía hay como mucho que tenemos que aprender al respecto de esta tecnología e irnos con cuidado y despacio para pues, poder discernir y ser responsables pues, en la utilización de esta tecnología cuando haya una justificación médica o sea ventajoso en el ámbito industrial sin afectar a las especies de alrededor. Hasta aquí terminamos esta cápsula. Espero que les haya gustado. Síganse cuidando y hasta luego. Nos queda claro la importancia del uso responsable de la manipulación de los genes y agradecemos a la doctora Licona por su participación en esta sesión. Abecedario biológico. Es momento de descubrir el concepto que deberán de anexar a su abecedario biológico. ¿Ya descubrieron la palabra secreta? ¡Exacto! La palabra es eugenesia. Recuerden anotarla, definirla e ilustrarla. Este es el reto. Por último, les lanzaremos el siguiente reto. Investiga en tu libro de Ciencias Biología, en Internet o alguna otra fuente de consulta un organismo que haya sido modificado genéticamente. Anota los beneficios de esta modificación, lo que generó y las desventajas del mismo. Ilústralo y coméntalo con tu profesora o profesor. Ha llegado el momento de despedirnos por este día. Agradecemos su entusiasmo por seguir aprendiendo desde casa. Nosotros somos los maestros Ricardo Ortiz. Y desde el estado de Jalisco, soy el profesor Raúl Hurtado Pérez. Sigan cuidándose y pronto nos volveremos a encontrar en una sesión más de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.